maestría. En aquella época cuando yo llegué, no. Pero después ya se fue formando ahí un grupo y demás. Llegaron muchos de la Unión Soviética, de Alemania, de Yugoslavia, de oriental, ¿no? De Europa Oriental sobre todo. De maestría, no, de maestría llegaron de Canadá, cubano, de Canadá, de Inglaterra, de España, maestría, pero el doctorado era fundamentalmente en los países de Europa Oriental. No recuerdo ningún doctorado de Canadá o de otro país occidental, sino que eran fundamentalmente de... Y nada, o sea, que después llegaron y se hizo una maestría primero, no había nada, no había de matemáticas. Yo hice mi doctorado o sea, aparte de 3, 4, 5, no, parece que yo sé que también es en julio del 76, o sea, es de julio, porque se cuentan los años no así completos. Entonces, fueron 3 años y medio, pero terminé en junio, el 26 de junio, precisamente, el 26 de junio. Bueno, listo, profe. ¿Me avisa? Estamos listos ya. Ah, ya está. Sí. Bueno, ya conocen algo. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Muy buenos días, distinguidos colegas. Vamos a pedirle un favor para que la transmisión se dé, por favor, bien. Buenos días. Bueno, nuevamente, gracias por venir, ¿no? Sobre todo un día como hoy, que ha sido muy difícil para nosotros tratar de cumplir con el deseo de la formación. Hoy tenemos el placer de tener a una persona que es una figura dentro del área matemática, como ya lo han escuchado, es una figura, creo que latinoamericana, más que cubana, si es perteneciente a nuestro distintivo latino, una figura muy respetada en la matemática. Y ustedes van a ser una persona privilegiada de tenerlo como docente, ¿no? Este profesor ha sido, bueno, si comienzo a hablar del currículo, creo que lo vamos a quedar aquí. No se ofenda, no se ofenda. Sí. Y no aporta nada. Sí. Pero el profesor tiene una vasta experiencia relacionada con la matemática, ya lo que escucharon, ya fue de decano, hasta el creador, coordinador latino, en el área de matemática, bueno, información cubana, creador de información rusa, ¿verdad? Y bueno, para nosotros es un placer tenernos aquí el día de hoy. Y bueno, como ya se presentó el profesor Carlos Sánchez, ¿verdad? Y van a tener entonces la dicha de un curso del área de matemáticas como la de álgebra 1. ¿Sí? Así que queremos ver por nuestro conocimiento y esta formación que va a servir a ustedes para su futura desarrollo como profesional en el área de matemáticas. Bueno, ustedes... Sí. Muchas gracias, profesor Flores. Si tú te tienes que ir, no tengas pena. No, yo voy a quedarme porque vamos a grabarlo y todo eso. Ah, ya. Entonces, bueno, le quiero agregar que yo precisamente, bueno, ellos son de aquí. También, sí. Ah, sí. Bueno, por favor. Buenos días, buenos días. En su casa. Pues si puedes pasar. Pues quería agregar, que no lo dije en la pequeña introducción informal que hicimos ahí, de que yo me siento muy contento en Panamá una vez más. Yo he estado mucho aquí y yo estuve en la primera maestría que se hizo. Además, a mí me contrató no sé si lo conocen, ustedes son mucho más jóvenes, el profesor Adiel Adame. No sé si lo conociste, ya murió. Sí, pero... Él estaba de vicerrector, después pasó a rector, pero en aquel momento era el vicerrector de investigaciones. Yo estaba ahí como estudiante todavía. Sí, bueno, tú eres muy joven, chico. Oye, ellos van todavía.
Y pues nada, y estuve en ese y vine contratado precisamente para trabajar junto con un peruano que creo que Rentería, no me acuerdo bien, no me preparé para esto, pero bueno, no sé, pensé ahora hacerlo. Con el peruano trabajamos en la organización él había sido rector de la Universidad de Perú, de Lima, una de las primeras universidades, había sido el rector, y bueno, trabajamos juntos en eh, en la confección de la primera maestría en matemática pura, ¿no? A mí no me gusta eso de matemática pura, pero bueno, en fin, se quedó que fuera matemática pura. En Cuba también, también le dicen matemática pura, pero a mí que no me gusta. Y bueno, por supuesto, yo no decido esas cosas. Eh, y nada, después he estado en el 83, en el 86, bueno, en un montón de momentos, en el 2008, recuerdo, en el 2018 también, creo que fue la última vez, porque después vino la pandemia y demás. Y siempre he estado muy, que siempre me he sentido como en casa, me he sentido para mí. Pues digo, me siento bien aquí, la verdad, me siento bien, te lo digo con todo el corazón. Me siento, o sea, bien. Y me gusta cómo es la gente. Ahora mismo estuve tomándome un té ahí en un lugarcito muy humilde, del lugar y, y nada. Y yo sinceramente me siento bien, ¿no? Como, por lo menos, bueno, digo, con la gente que he estado, ¿no? Y yo digo que lo más importante, ¿qué cosa es? Ahí podrían ustedes ayudarme, porque no es lo mismo para todos, pero para mí es poder sentir al cabo del tiempo que alguien me ve por la calle, que va al lado, "Mira, ese fue mi profesor". Eso para mí es lo más importante, ser profesor. Yo no es que yo tenga muchas cosas que enseñar, sino para mí lo más importante es que ustedes puedan, eh, digamos que perfeccionar. No es porque nadie, todo el mundo decía de cara, el sentido común es el que está mejor partido, porque nadie protesta nunca de que oh, yo tengo lo distribuido en el mundo es el sentido común. Nadie en una discusión dice, no, porque yo no tengo, a mí no me tocó mucho el sentido común. No, a todo el mundo le toca, según dice, lo decía de cara, el sentido común. Y yo digo que lo más importante es aprender a o que sirve para hacer un trabajo fuera de Panamá, en algún otro lugar.
Esto es fundamental. Y todo esto tiene que ver con el álgebra. El álgebra llamada álgebra abstracta o álgebra también que no me gusta. Álgebra abstracta sí, pero álgebra moderna no me gusta. Pero bueno, lo uso, porque lo usan otros cabezones, aquellos más cabezones que yo, lo usan y ¿por qué no lo voy a usar yo? A ver, es que estaba mucho tiempo parado ahí. Ok. Entonces, El arte del álgebra es el arte de la abstracción, seleccionar ideas y precisar conceptos que describen la esencia de las cuestiones que nos interesan. No me lo tanto leer, pero lo leí. no, como yo te dejé. Lo estabas haciendo muy bien, mejor que como yo lo pudiera hacer. Todos entienden destilar, no sé porque el idioma español no todos lo usamos igual. Usamos el español, pero tenemos muchos dialectos, muchas formas, cambios que a veces no. Destilar se entiende lo que es destilar. Destilar, ¿eh? Destilar, sacar la esencia. Como la carne. Destilar. El ron mejor, pues ya cuando va a hacer el ron. El ron de la carne. Bueno, entonces sacar azúcar, que está bien, es bueno, ¿no? Pero el ron es lo mejor que tiene la carne. Es lo mejor que se saca. Y eso, a mí me parece que esto habla. Esto es el álgebra vista a partir del siglo XX. Esta no es el álgebra que se estudia en el preuniversitario, en el. O sea, nosotros decimos preuniversitario, o sea, la enseñanza anterior a la universidad, sino ni en los primeros años de las carreras de matemáticas, de ingeniería, sino es algo nuevo, es algo del siglo XX fundamentalmente, pero cuyas raíces están en el siglo XIX. Y eso es lo que yo quería hoy, una charla de conocimiento mutuo, y yo quería darle algunas ideas que a lo mejor algunos lo han leído en algún otro libro, darle ideas de cómo se formó cómo se llegó a esa abstracción, a que el álgebra es el arte de la abstracción. Bien, es lo que yo quería un poco mostrarle hoy, y el que le interesa, bueno, pues puede seguir mergullando, buscando en las profundidades del mar de la matemática, poder buscar cuestiones sobre el álgebra y demás. Entonces, eso es lo que yo pretendo hoy, ¿no? O sea, darle a ustedes una visión histórica de cómo esta abstracción se hizo el tema fundamental del arte del álgebra, que antes del siglo XIX y hasta el propio siglo XIX, era cálculo, algoritmos para resolver ecuaciones polinomiales. Esa era el álgebra hasta entonces, que yo no voy a hablar. Yo les voy a hablar de esta transformación. Uy, ustedes me pueden, ¿cómo se dice? Interrumpir en cualquier momento. Profesor, yo no entiendo. ¿Es suyo? No, no es mío. No es mío. No es mío. Pero, o sea, yo confío en la persona que lo dice. Bueno, no, que quería comenzar también, porque ustedes, yo les dije, les envié, no sé si todos participaron. Yo tuve una encuesta. ¿Usted participó? Sí, sí. Ustedes dos participaron. Ahora no sé los nombres. ¿Tu nombre, por favor? Rolando. Tú eres Rolando. Manuel. Ah, Manuel, sí, también. Manuel sí me acuerdo. O sea, me acuerdo que está en la. Rolando también creo que lo mencionaba. Sí. Entonces, y tú eras Lenin. Entonces, ¿Lenin o Lenin? Lenin. Lenin. Bien, entonces, ustedes participaron todos. Sí, sí. Bueno, pues ahí
yo no es una encuesta confidencial. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero bueno, esto es el promedio, el promedio. Los que me escribieron a mí fueron 9. O sea, que ese promedio es sobre lo máximo 45. ¿Sí? Si le ponían 5, yo creo que nadie puso 5 porque era el máximo, ¿no? El máximo de conocimiento. Yo no hubiera puesto 5 tampoco, en ninguna. 4 sí, en algunas cosas pondría 4, pero 5 yo no lo pondría en ninguna. Siempre hay algo que uno no sabe. Sí, claro. Y no algo, no, y algún, mucho grande, un algún grande. Sí. Esa fue la famosa frase de Sócrates, ¿no? Que imagino que ustedes la han oído. Solo sé que no sé nada. ¿Qué cosa, o algo parecido? Sí. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es que mientras más uno sabe, menos sabe. O sea, se da más cuenta de que no sabe. Porque como tú empiezas a adentrarte en una cierta materia, en este caso que estamos hablando de álgebra, en álgebra cuántas cosas no hay, además de las estructuras estas que yo puse y otras estructuras, grupos, por ejemplo, que nosotros vamos a algo mencionar los grupos, pero bueno, no podemos. Y ustedes tienen un álgebra 2 que sí van a ver bastante de grupos y de campos, de cuerpos y demás. Entonces, bueno, ahí viene. Lo que yo considero que es, bueno, según lo que ustedes me dijeron, está claro, por eso yo lo hice, porque yo no puedo de ninguna manera saber qué es lo que ustedes dominan mejor o no. El álgebra lineal y la parte de los números, los dominios numéricos. ¿Sí? Y por eso yo, en base a eso, por eso yo hago la encuesta. Yo voy a empezar, sobre todo las 2 primeras semanas. Bueno, ya esta no se puede contar con semanas, ¿no? Las 2 próximas semanas, con cuestiones de álgebra lineal y números, pero viendo cosas nuevas a la vez, pero apoyándome en esas cosas que ustedes tienen mejor en sus conocimientos, y nosotros vamos a verlo en las escrituras hebraicas, que eso está mal. Porque todo lo que me pusieron muchos, 2 en estructuras hebraicas, hasta 1, creo que habían 2 personas que pusieron 1, que se valoraron muy sinceramente de 1, otros de 2, pero fíjense que es 22. Y topología también, pero bueno, afortunadamente para ustedes, en ese sentido, yo no voy a hablar de topología. Me gusta mucho la topología, pero no voy a hablar de topología. Bien, eso fue lo que llegamos a la conclusión. El análisis, bueno, ya ustedes, ahí además, el antena regular, ya ustedes lo examinan y todos lo aprobaron. Bueno, un poco que lo que yo voy a hacer ahora es un poco de historia de la matemática, pero no lo tratamos tan mal. O sea, yo lo considero regular. O sea, un promedio de 26 sobre de 45, más de la mitad. En fin, el análisis complejo me gusta también mucho. O sea, yo le puse cosas que en cierta manera yo podría incluir en el curso. De alguna forma podría incluir en el curso. Pero bueno, y sobre todo para comenzar, vamos a comenzar con las cosas que en promedio están bien. O sea, el grupo tiene bien. O sea, esto es lo que vamos a ver. Vamos a, o sea, con más concreto ahora, más concreto. O sea, vamos de lo más general a lo más concreto. La génesis alemana, porque se puede decir que todo viene de Alemania, toda esta parte. Por mucho tiempo Francia fue el centro, el epicentro de la matemática, fue Francia. Pero ya en el siglo XIX, Alemania crece poco a poco bajo la figura de ese cabezón que está ahí. ¿No lo conocen? Gauss. Gauss. Carlito Gauss. Y se llama igual que yo. Y a mí me dice mucha gente, amigos, ¿no? Y demás, Carlito. Y él es Gauss. Y con él comienza ese movimiento, esa revolución en el álgebra, en el álgebra. O sea, se va a dividir en antes de Gauss, el álgebra, y después de Gauss. Y después de Gauss.
Él vivió, él nació, eso no es importante, 1777 y murió en 1855. A mí no se me olvida. Hay muchas fechas y cosas que se me olvidan, pero esas dos no se me olvidan. Legados. Alemania sigue siendo una potencia en estas cosas. Sí. Pero bueno, no se puede decir tampoco que Alemania es el centro. Pero en ese momento, después de Gauss, sí. Me voy a tomar rápido porque lo vamos a usar en el curso, pero no hay que saber esto. Es posible que ustedes expliquen algo de la aritmética euclidiana. Esto se estudia en secundaria, ¿no? Yo no sé aquí cómo será, ¿no? Pero en Cuba se estudian estas cosas. Algo se empieza a dar de los números. Fíjense que es uno de los dos temas que ustedes me plantean que dominan mejor. El teorema fundamental de la aritmética euclidiana. Todo número natural, número del 1, 2, 3, 4, ¿no? Mayor que 1 se representa, ahí lo dice, que mayor que 1 se representa de manera única como un producto de potencia de números primos. Bien, eso todo lo dominamos. Esto no es nada, no pretendo, ya dije, yo no pretendo enseñarles muchas cosas. Yo lo que, si acaso, a pensar mejor en el área. Definición de número primo, que es la punto, un elemento, un número natural. Decimos que es primo, o es primo sí, solo sí, esto es definición. Es divisible por la unidad y por la unidad y por sí mismo. Y además él demuestra que son infinitos. Estos números primos que tienen esta característica. O sea, que son los ladrillos, ¿no? Para construir todos los números. Claro. Y el lema que él utiliza ya para la demostración, él utiliza dos propiedades, lo que llamamos, o se le llama lema de Euclides, donde dice que si un P es primo y divide a un producto, entonces es porque ese número primo divide a A o divide a B, no y, sino o a uno de los dos, a alguno de los dos. Bueno, si divide a los dos, también. Pero no es necesario que divida los dos. La propiedad de división correcta es la otra que también se conoce bien de la enseñanza preuniversitaria, antes de la universidad, para todo par de números naturales, digamos A mayor que B, existen números naturales Q y R, tales que, o sea, se puede, es lo que es la división correcta, ¿no? Ahí lo puse ahí, la propiedad de división correcta. Hay quien le llama eso la propiedad euclidiana o de Euclides. Él dio muchas propiedades, pero bueno, se le pone concretamente eso. La cuestión es que entonces los únicos números que se trabajaban eran los números naturales. Por mucho tiempo, los únicos números que se trabajaban, los números naturales. Pero bueno, como ustedes me pusieron que estaban bien en conjuntos numéricos, ustedes saben que existen, hoy en día se trabajan, se conocen muchos más dominios numéricos. ¿Está claro? Díganme uno, por ejemplo. Díganme uno, alguno de ustedes. No le quiero preguntar con nombre, porque aparte que yo no me sé todos los nombres, pero que voluntariamente. Somos pocos, así que no hay problema de que se forme aquí un numérico. Los enteros, de acuerdo a los naturales, los enteros. Y son mejores los enteros que los naturales. ¿Por qué? Porque ahí hay posibilidad. No solamente sumar, la conmutatividad, grupo abeliano, o sea, un grupo abeliano, ¿sí? Y además de eso tiene una multiplicación. Y como tiene una multiplicación, tiene una estructura algebraica más rica que la que tienen los números naturales, que yo los puedo multiplicar, pero si los multiplico, a veces, o sea, yo no tengo un elemento unidad. Bueno, el 1, y cómo no, profesor.
no tengo un elemento neutro para, o sea, que yo multiplico cada uno de ellos por el, que es el cero, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo pongo. Hay autores que lo ponen el cero como parte de los números, pero para mí no hay nada más poco natural que el cero. Hay quien me dice al revés, profesor, porque no hay nada más natural que el cero. Bueno, para mí no es nada natural. Y la civilización demoró mucho, humana, demoró mucho a incorporar al cero, más el uno. Hasta los griegos no lo usaban, no lo consideraban, porque el uno es la parte de todo, o sea, es la unidad, está en todo. Y entonces no lo consideraban como número. Pero bueno, esos son otros problemas que no vienen ahorita. Bueno, eso es importante. Y esto de la división euclidiana, caray, ¿ves? Esto es una de las cosas que por eso, y eso que es mi computadora, pero tiene esto aquí abajo ahí, que no se quita. Es lo que sí. La barra de herramientas. La barra de herramientas. Sí, Hay que borrar. No, pero yo creo que no hay muchas diapositivas de esto que tienen abajo algo. La base de la aritmética modular. Ustedes han oído algo, a lo mejor no es necesario. La que haga falta yo lo explico. Pero si lo saben, mucho mejor. La aritmética modular. Entonces se dice que A, o sea, si A es igual a B, Q más R, A es igual a R módulo B. También podría decir módulo Q, pero bueno, como la trabajamos, pues. Por ejemplo, el 5, módulo 4, ¿qué cosa es el 5? ¿Con quién es congruente? Se dice congruente. No es que sea igual, sino congruente. Con el 1, porque 4 más 1 es igual a 5. O sea, el red, ahí, bueno, tan vale tarde que nunca. Entonces, sí, diga. Pero, congruente. Es como se le dice, congruente. Son congruentes esos números. O sea, no son igual. Es una palabra que se ha acuñado para no decir que son iguales. Y eso viene desde Euclides. Los elementos de Euclides se habla de congruencia. Son las clases de equivalencia, porque esto es la congruencia. O sea, esto es la aritmética modular. ¿Han oído hablar de clases de equivalencia? O sea, cuando se hace un cociente. O sea, algún conocimiento tienen de álgebra, ¿no? Está claro. Pero bueno, se entiende que ustedes son posgraduados. Y en las carreras, en una se da más que otra, en un país se da más que otra. Yo trabajé 2 años en Brasil y bueno, ahí no sabían lo mismo en la enseñanza secundaria y preuniversitaria, lo mismo que en Cuba. Pero había muchachos que sabían muchísimo, más que lo que saben en Cuba. En fin, había de todo. Pero bueno, normalmente, oficialmente, tienen distintos planes, los distintos países, ¿no? Quiero decir, entonces puede ser que aquí no se dé nada de clases de equivalencia, de relaciones de equivalencia. Yo eso no está en el programa que yo lo dé, pero si hace falta, pues usted me lo dice. Y yo le digo el libro donde está, nos ponemos de acuerdo. Y ya, en fin. Seguimos. Se trabaja mucho rato. Cuando se pone mucho rato, que se deja mucho rato en un lugar, pues se traba. Eso me ha pasado en otro lugar. Bueno, después llegó, fíjense que hicimos un salto histórico aquí grandísimo. Ya habíamos hablado de Carlitos Gauss. Mira, ahí está la fecha, que no me equivoqué. En 1801, él escribe sus disquisiciones, reflexiones, ¿no? Si quieren, aritméticas, donde aparece la aritmética modular, bien clara. Ya no es la aritmética euclidiana en sí, aunque nosotros dijimos que la base estaba en la propiedad euclidiana, la propiedad de división por recto, con recto. Habla también de formas cuadráticas, ¿me entiende? Formas cuadráticas, binarias, cuando hay dos
binaria porque hay dos incógnitas, dos variables, y resolución de ecuaciones ciclotómicas. Ahorita vamos a hablar un poquito más, si no lo vamos a ir, sobre ecuaciones ciclotómicas que tienen que ver con la división del círculo unidad, la división del círculo unidad. O sea, en ecuaciones xn menos 1 igual 0, xn menos 1 igual 0. De ahí salen, esa no es una ecuación ciclotómica, pero en el sentido que yo estoy explicando es una ecuación ciclotómica. Las ecuaciones ciclotómicas en sí que le llaman ecuaciones ciclotómicas o polinomios ciclotómicos son cuando ya son irreducibles. ¿Entienden lo que es irreducible? Polinomio irreducible cuando ya no se puede expresar en el producto de dos polinomios de grado menor. De grado menor. ¿Está claro? Todo eso hay que saberlo. Y si no lo saben, bueno, pues lo vemos, ustedes me lo dicen y profundizamos, pero se entiende que eso no lo vemos aquí, si eso ustedes lo traen. Bueno, y ¿qué es lo que él hace? Yo vi que ustedes están flojos, por lo menos consideran ustedes que están flojos en la parte de análisis complejo. Aquí no hay que saber mucho análisis complejo, aquí lo que hay que saber algo de los números complejos, y en la parte de números sí me dijeron que están bien. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace Gauss? Gauss, muy joven, fíjense, en 1801 es lo que tenía 23 años, 24 años. Y muy joven. Él era muy precoz. Era genial, pero precoz, además. Es definir un nuevo dominio numérico. Dominio numérico. Un dominio numérico que va a ser una extensión de los números enteros. Pero que no va a ser todos los números complejos como ustedes conocen o deben conocer. No, son los números que se escriben como A más B, I, donde I es la unidad imaginaria. Ustedes lo conocen. Si aquí no conocen esto, me lo dicen. Porque si no, no entiende todo lo que viene después. Bien, define algo para determinar el tamaño de un número, que es la norma. Cuando se trabaja con los números complejos, uno se acostumbra a trabajar con el módulo. El módulo. No sé si se dan cuenta que esto que Gauss define como norma no es el módulo, es el módulo al cuadrado. O sea, da A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Está claro? ¿Qué es lo que van a hacer ahora las unidades? Las unidades, según definición de Gauss, son aquellos números de mi dominio numérico cuya norma es igual a 1. ¿Cuáles números A cuadrado más B cuadrado da 1? Más menos 1, más menos 1, no solamente más 1, que es el caso de los números naturales, ¿no? Más 1, aquí hay también menos 1, es una unidad. Más y menos 1, y más y menos y al cuadrado es igual a menos 1. ¿Está claro? Fíjense que ahí lo que se toma es los números al cuadrado. ¿Qué cosa quiere decir I? I quiere decir que A es igual a 0 y B es igual a 1. 1 al cuadrado o menos 1. Sí. Por eso es más menos I. Más menos I. Más I es con A. Menos I con B. ¿Está claro? Lo que hay que poner, fíjense que es A más B. Ustedes tienen que familiarizarse, si no lo están, tienen que familiarizarse con esto. Esto es la parte atómica de todo lo que vamos a ver. De aquí surge todo, la génesis de todo. Eso está en la génesis de todo lo que vamos a ver. Esto es en 1801, siglo XIX comenzando. Y, por supuesto, esto lo sabía Gauss. Y los que leyeron su libro y lo entendieron y lo continuaron, que van a ver alemanes, franceses y de otros lugares. ¿Qué cosa es un número primo, según Gauss? ¿Qué cosa? No sé si ustedes oyeron, por eso lo puse primero, para Euclides, que es lo común que todo el mundo dice como un número primo. Ahora, ¿qué cosa es un número primo, según Gauss?
Un número primo es un número que tiene norma mayor que 1. Ahí está diciendo que no es una unidad. Un número primo no es una unidad. O sea, el 1 no es una unidad. O sea, no es, perdón, no es un primo. Es una unidad, pero no es un primo. Porque los primos no pueden ser unidad. Claro, según la definición. Y además de eso, no es solo eso, además de eso, o sea, tiene una norma mayor que 1, no es producto de 2 enteros de norma menor. Sí, fíjense que la norma, o sea, él define esto para poder trabajar. Yo dije lo del tamaño, pero no profundicé. Esto es un número positivo. A2 más B2 es un número siempre positivo. Número entero positivo. Si A y B son números enteros, A cuadrado más B cuadrado son números enteros. Usted está claro. Está claro. O sea, no son 2 productos de entero de norma menor. O sea, que en cierta manera para Gauss hay una irreducibilidad también en la consideración de número primo. Todo número primo es irreducible. Después vamos a ver que hay dominios numéricos en que no todo número irreducible es primo. Pero todo número primo, desde la época de Gauss, todo número primo es irreducible. O sea, se divide nada más que por él y por el 1, por la unidad. En este caso, bueno, las unidades, las que tienen norma 1. Pero no es el producto de 2 enteros de norma menor, que uno de ellos puede ser una unidad, pero si uno de ellos es una unidad, ¿qué es lo que quiere? Todo. ¿Ah? Los números positivos. Aquí hay que pensar. Aquí lo más importante, hoy no vamos a pensar mucho, pero en otras clases lo más importante, ya lo dije, es pensar. Pero también aquí hoy, que no vamos a hacerlo mucho, pero tenemos que hacerlo. Si tú vienes a una clase, por lo menos de Carlos Sánchez, y tú vienes con la idea de dormir o no de pensar, no vengas. No te conectes si es virtual o nada, porque no estoy ahora para ponerme a pensar en estas cosas. Yo lo que estoy es para tomarme un ron, compadre. Sí, no hay veces que uno, yo también, pero acá yo no iría a una clase de Carlos Sánchez cuando yo lo que quiero es tomarme un ron y olvidarme de los pesares de la vida. ¿Verdad? Entonces, no, mira, ese vato que vio eso. Le di chance, le definí qué cosas es lo que hay que tener para poder irse. Bueno, para poder irse, hay que tener ganas de tomarse un ron. Así es la vida. Bueno, vamos a buscar algunos primos. Y algunos que no sean primos, para que ustedes vean que no es tan fácil como puede parecer. Pero bueno, no estamos escribiendo, no estamos trabajando como se hace en la pizarra y esas cosas. Pero bueno, es para agilizar y poder hablar de más cosas porque estamos conociendo. El 3 es primo. El 3 es primo. Se prueba. ¿Cuál es la norma de 3? ¿Cuánto es la norma de 3? La definición. 3 a qué es igual. 3 es igual a 3 más 0 y 3 al cuadrado, 9. La norma de 3 es 9. Es de norma mayor que 1. Y no es el producto de 2 enteros. ¿Por qué? Porque es primo en el sentido racional. Es en el sentido de Euclides. Es primo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo lo voy a dividir en 2 números? Porque eso es lo que hace Gauss. Y una persona inteligente eso es lo que hace. Reduce lo que no conoce a algo que ya conoce. Eso siempre se hace así. Yo con lo viejo que estoy y lo hago muchísimo. O sea, cuando me encuentro en una situación que no sé qué voy a hacer, pues entonces yo trato de reducir, ver qué cosa hay que se parece a algo que ya yo hice. O algo que alguien hizo, que está en el libro tal o el libro más cual, lo busco. No me acuerdo dónde, pero lo busco para buscar alguna investigación, porque eso es una investigación.
Eso es la investigación. Y trato de reducir el problema a uno que yo conozco. Eso es una reducción del problema, no del absurdo, sino a otro problema que uno conoce. Es muy común. ¿Y cuál no es primo? El 2 no es primo, señor. El 2 no es primo. Porque 2 es el producto de 1 más i por 1 menos i. 1 más i tiene norma 2. ¿No? Y 1 menos i, ¿qué norma tiene? ¿Qué es la definición de norma? No, a lo mejor es nuevo por tanto, pero es que está ahí la definición. A al cuadrado, ¿cuál es A? 1. Y B, ¿en cuánto es? 1. Es 1 y el otro es menos 1. 1 menos 1, los dos al cuadrado son 1. 1 más 1, 2. 2 por 2, 4. ¿Y cuánto es la norma de 2? La norma de 2 es 4. ¿Está entendiendo? Hay que pensar, amigo, hay que pensar. No, tú entendiste, te fuiste para afuera y cogiste aire y ya ahora está entero. Ya está entero. ¿Qué tomaste? ¿Ron cubano o ron? Ah, bueno. El 5 tampoco. El 5 tampoco. Porque 5 es igual a 1 más 2 sí y 1 por el producto por 1 menos 2 sí. Porque 25. 5 al cuadrado es 25. ¿Está claro? 4 más 1, 5. 4 más 1, 5. 5 por 5, 25. Esto no es difícil, señores. Yo empiezo por lo fácil. Ahorita se va a poner, no hoy, pero otro día se va a poner más difícil la cosa. Esto es lo que tenemos que aprender. Hay que tratar de llevar la materia al día. Eso es una de las cosas que yo quería, por eso quería presenciar, para enfatizarle esto. Y si ustedes que me digan con honradez, mire, profesor, porque yo no tengo tiempo para estudiar. Está difícil. Está difícil. Aquí hay que estudiar. Aunque sea virtual, pero hay que estudiar. No, la virtual estudiar no, sino virtual la clase. Virtual la clase. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Que eso puede ser que no lo conozcan, pero bueno, afortunadamente para ustedes, yo sí. Hay un teorema, hay un resultado. En esa época no se hablaba de teorema ni nada de eso. Que lo va a plantear una conjetura que va a ser Fermat. ¿Han oído hablar de Fermat, por supuesto? Sí. Siglo XVII. Y que Euler, un cabezón del siglo XVIII, 100 años después del siglo XVIII, Euler fue el que hizo la demostración. Ustedes saben que Fermat decía, esto es así y yo lo sé, pero no daba la demostración. Se guardaba la cosa. Dice él, que me tiran, o sea, de cuántos libros tenía, de todas las cosas que dijo, no alcanzaba los libros, los márgenes de los libros para escribir. Que era un bicho, que era un vivo. No, era, es que no era su profesión ser matemático. En aquella época no había profesión de matemático. Él era abogado y ganaba bien porque él trabajaba con los nobles. Los nobles lo buscaban porque era una persona muy inteligente, muy inteligente, pero más de la época de Descartes, de Descartes. ¿Está claro? Y nada, él planteó que todo número primo racional, o sea, primo en el sentido euclidiano, yo le llamo eso, no sé si lo dije ya, racional. Yo le digo, bueno, yo no, mucha gente le dice primo racional para diferenciarlo de los primos gaussianos y de otros primos que vamos a hablar después. Los primos de Gauss y los primos de Euclides, pero bueno, no se le dice primos euclidianos, sino primos racionales. Decía él que son de la forma 4Q más 1, o sea, que son congruentes con 4. No, con relación a 4. O sea, son de las... No, pues estoy tratando de ver si entendieron cuando yo hablé de las cosas modulares y la congruencia que me preguntó el profesor. P es igual a 4Q más 1. P es congruente con 1 módulo 4. No, eso mismo yo le pregunté porque yo sabía que lo iba a usar. O sea, que ya yo hice la preparación artillera para después hacer el ataque. Porque yo sabía que venía aquí ahora. Y ustedes me dijeron que sí, se me entendieron. ¿Está claro?
Entonces él dijo que esos todos se podían poner como suma de 2 cuadrados. ¿Y qué tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando? Señores, porque la norma de un número gaussiano es igual a la suma de 2 cuadrados. Yo le digo esos números, y eso sí, no hay mucha gente que lo diga, pero yo lo digo, porque no sé si nadie, a ver, antes que yo lo diga, ¿a qué otro teorema famoso de la enseñanza media? No estoy hablando de la enseñanza universitaria. ¿Cuál? No, pues déjalo ahí, chico. Tú eres tú eres mayorcito. Ya tú te sabes la película. Yo le digo a la gente, ¿ves? Que ya tú te sabes la película, sí, porque a veces los muchachos te repiten el año, ¿no? Y entonces después, cuando está en segundo año, repitiendo, entonces, no, eso es porque tal cosa. Oye, tú viste la película, compadre. Ya tú te lo sabes, eso lo dije yo el año pasado. Oye, ¿de qué estamos hablando? De que, ¿cuál es otro teorema que tiene que aparece la suma de 2 cuadrados? Él lo dijo, pero bueno, profesor Eddie, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Todo el mundo conoce el teorema de Pitágoras. Hicieron una encuesta mundial cuando el año de la matemática. ¿Cuál era el teorema más popular de matemática? Y iban a las ferias, o sea, donde se vendían las verduras, eso en España y en otros lugares. Y pregunta, y el teorema que prácticamente todo el mundo decía que conocía era el teorema de Pitágoras. A veces quiero decirle que le decía el teorema de Pitágoras. Y ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Espera, no me acuerdo. Ustedes no pueden hacer eso, está claro. Porque Carlos Sánchez, si ustedes le hacen eso y le dicen estas cosas, no, lo suspende. O sea, ustedes tienen que saber no solamente por qué, pues tienen que saber cómo se hace la cosa. ¿Y qué cosa es exactamente el teorema de Pitágoras? Bueno, y entonces, claro, eso lo demuestra, él dice que eso es así, pero no lo demuestra Fermat. Y entonces Euler en el siglo XVIII lo demuestra, que es verdad. Lo demuestra, es una demostración al estilo de Euler, que no es lo mismo una demostración que usted va a leer en un libro de hoy, que, bueno, ya está más refinada, ¿no? Del siglo XVIII para el siglo XXI han pasado 3 siglos, ¿no? Ahí, por eso que una vez yo leí de Fermat que generalizarlo. Sí, sí. Si es igual, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso está, además está relacionado con el teorema de Fermat, porque así lo generalizó también él, así llegó el teorema de Fermat, pero me quería meter en eso, pero bueno, si a ti te interesa eso, Lenín, por ahí ya se demostró el teorema de Fermat, no tengo el problema. O sea, no es que no se haya demostrado. Andrew White, exactamente. Entonces, él generaliza, dice, bueno, ¿qué cuadrado? Vamos a poner X, en vez A a la N, B a la N, ¿qué números se pueden expresar? Y si son potencias también de 2, como el teorema de Pitágoras. Ese es el teorema último, ustedes le dicen también, último teorema, el teorema fundamental de Fermat, etc. Pero bueno, no hay que llegar ahí. Eso demostrarlo es muy difícil. Eso sí, hay que dedicar un curso completo. 64 horas o 40 y pico de horas para poder llegar a toda la demostración y que ustedes comprenden. Y yo también, pues yo no lo comprendo tampoco. Entonces, ¿a dónde yo? No más. ¿Sí? Pasamos ahí. ¿Quién más tenemos ahí? Este muchacho, ¿por qué se fue? No quiero saber, no le hago. No sé, y tienen que darle para emplear. Pero no sé por qué se fue. Parece que yo toqué algo. Sí, ahí abajo. Ahí. Eso. Es que como estoy emocionado con lo que estoy hablando, pues no me doy cuenta, meto la mano y meto la mano. Mira a ver si se puede, ya que están ahí, mira a ver si se le puede quitar lo de abajo de esto ahí. Es que tendría que salir un poquito de la presentación. No, entonces no. Ahora, después lo salgo. Después te invito para que se vaya. Mira, ya yo estaba más adelantado, ya yo había puesto los... Mira ¿Qué quiere atrasar, adelantarlo, atrasarlo? Ahí. Ahora quiero poner ya el final. Te fuiste para atrás. Aquí. Ahí estamos. Me faltaba decir esto. O sea, estoy precisando cosas que yo voy a usar. Esto es una presentación, pero a la vez, o sea, una presentación del curso, pero
aquí se introducen algunas ideas y demás. En el año 1832. Fíjense que eso es 31 años después. 31 años después de esta primera parte que habíamos dado. O sea, ya él estaba más maduro. 1832 más 23 por allá son 50 y tantos años. Ya era una persona madura. Y más en esa época. En esa época. ¿Qué pasó ahí? Se me fue ahora de nuevo. No, es que no se puede tocar mucho, profesor, porque eso pasa. Ya, No se puede tocar mucho, ¿no? No se puede tocar mucho. Y él demuestra que, bueno, los enteros de Gauss, es como se le llama, los enteros de Gauss, es un dominio de factorización única. ¿Qué cosa es? Un dominio numérico donde se demuestra el teorema fundamental de la aritmética. ¿Ustedes se acuerdan qué decía el teorema fundamental de la aritmética? Que todo número natural, en Euclides, todo número natural se puede expresar o representar como un producto de números primos. Claro, puede ser que algunos estén repetidos y vienen las potencias y esas cosas, pero bueno, que se pueda representar como un producto de números primos, o sea, que lo puedo descomponer, otra manera de decirlo, cualquiera. Eso, vamos a ver, cuando avance el curso, que eso no lo cumplen todos los dominios numéricos. Que vamos a introducir, porque los que nos conocemos nosotros sí lo cumplen, o sea, los números reales, los números reales, cumplen eso. Pues son cuerpos, y cuando es cuerpo, estoy adelantando, pero ustedes conocen, saben lo que es un cuerpo, que todos los elementos son invertibles y además es conmutativo. O sea que se cumple el teorema fundamental de la aritmética. ¿Cómo se diría el teorema fundamental de la aritmética? Igual, lo único que hay que tener en cuenta es que son primos, no primos de Euclides, sino son primos de Gauss. Los primos, que se me fue el nombre ahora, de Giraldo, no son los primos de Sanjurjo, no son los primos, son primos de cada uno de ustedes, pero uno con relación a nosotros, no sé, a lo mejor ustedes han tenido alguna relación por allí, o sea, la familia, no ustedes, oye, no, yo sé que está ahí muy avanzado, pero yo todavía, no, yo lo que quiero decir la familia. Si no, eso no le ha pasado a ustedes, que un primo de uno pues, es primo de otro amigo, y a veces ni lo sabían, y bueno, oye, pues si fulano es primo mío, compadre, oye, chicos, pero ¿qué pasa? Sí, es primo mío, ¿no? Bueno, pues nada, o sea, que hay que expresar estos teoremas, estas cosas, en el lenguaje, o sea, en el lenguaje ahora del dominio que está. Pero la cosa no se acaba ahí, y ahí yo viene la... Entonces, Gauss, mira, no se me ve, bueno, yo lo digo. Y Gauss, igual que hacía Fermat, igual que hizo Euler, igual que hicieron muchos matemáticos y siguen haciendo conjeturas. No lo puedo demostrar, pero yo estoy casi convencido, eso no es demostración. Yo conjeturo, hago una conjetura. Lo que hizo Fermat, aunque él dijo que él tenía la demostración, pero que no cabía en el margen de eso, lo que él hizo fue una conjetura que fue verdad, A veces las conjeturas son ciertas y a veces las conjeturas son falsas. Pero lo mejor es cuando son medio verdaderos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no es verdadero con las condiciones actuales, pero si yo creo las condiciones, entonces es verdadero. Lo que tengo entonces que filtrar, analizar, destilar y buscar cuál es el concepto que yo necesito definir, en qué dominio yo puedo asegurar que se me cumple este teorema, esta conjetura.
esta propiedad. ¿Entienden? O sea, que esa es matemática. Y eso es lo que yo digo, que usted a lo mejor no sabe el teorema de Hilbert, que tiene que ver con los módulos y los polinomios y que no sé qué. Por eso yo me aprendí lo que usted hizo, pero la verdad que no entendí nada. No importa. Pero se te queda una idea de que cómo se hacen las cosas, cómo hay que generalizar, cómo se hacen conjeturas, entonces se demuestra, se generaliza, se abstrae, se destila el conocimiento y se adquiere, al destilar las cosas de verdad, más precisas, más claras. ¿Eh? Eso es lo que es la destilación. Y tú tienes un ron que está, pero fuerte, sabroso, ¿eh? Que no lo sientes el saborcito ese de alcohol, no, sí. Lo que estás echando es alcohol, a lo mejor no sé cuántos grados, pero no lo sientes. Y estás, toma y toma. Ya, te vas a sentar todo, te levantes, te vas a caminar. Eso es lo mismo y lo mismito pasa aquí. Lo mismito. ¿Está claro? Entonces, bueno, él conjetura que estos dominios numéricos, igual que el de él es cuando P es igual a -1. O sea, P es igual a 1. Ahí puso el menos, lo saqué afuera. El PS puede ser, o sea, ahí es positivo, ¿no? O sea, Z menos P. Por lo tanto, cuando P es igual a 1, él lo demuestra. Y lo demuestra también para P igual a 2, y lo demuestra para una serie, pero no llega a probar, lo conjetura, no llega a probar que solo hay 9 números P de los números enteros, ¿verdad? Que realmente son primos, ¿no? Pues uno que no es primo, yo lo descompongo por el teorema fundamental, lo descompongo en los primos. Y entonces sale de las raíces. O sea, se trata de que ese P no sea libre de cuadrado, es como se dice, libre de cuadrado. Porque si es un número que es cuadrado, la raíz cuadrada lo saca afuera y ya es Z, es un número entero. ¿Estás entendiendo? Sanjur, ¿estás entendiendo? Aquí es importante que ustedes entiendan en la clase presencial y en la no presencial también, pero yo no puedo dar cuenta, pero aquí yo sí me doy cuenta por la cara de ustedes si están en onda o sea, están en onda conmigo, están en frecuencia, la misma frecuencia mía o no. ¿Está claro? Si ustedes me ven que yo lo veo, lo miro a cada rato, aunque no les pregunto porque todavía no tengo confianza. Ahorita les pregunto también. Bueno, señores, solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dijo Gauss. Solamente hay 9 P, 9 números P, de tal forma que esto sea un dominio de factorización única. Un dominio FU. FU no quiere decir malo. FU aquí quiere decir factorización única. O sea, aquí no se usa, eso es FU, eso está FU, como malo. No. No, pues entonces me entendieron el chiste, porque en realidad está pues, dominio FU. Yo cuando le digo a los muchachos en FU así, sí, se divierten, porque mira eso, es que es el dominio FU. No es un dominio FU. FU en español cubano quiere decir malo. Que FU, está FU, es malo. Aquí no, este es bueno. El que tiene factorización, yo no enfaticé en eso, pero puede tener factorización. Bueno, el de Euclides tenía factorización única, pero puede haber factorización y no ser única la factorización. Eso hay que probarlo, la unicidad hay que probarlo. O sea, hay que probar existencia de factorización y hay que probar unicidad. Son dos cosas que se necesitan. Y dice él que solamente cuando P es uno de esos números. Y eso, señores, hasta 1936. Él lo planteó en 1832. Fíjense cómo es la matemática. Bueno, la conjetura de Fermat, esta última, que hablamos, ¿no? Si existe otro, será mayor. Fíjense lo que primero se demuestra. Lo primero, la gente estaba metiéndole mente a todo eso. ¿Se entiende? Meterle mente. Sí. Estaban pensando, vaya. Si existe otro, será mayor que 10 a la 9. Mayor que 10 a la 9. Ustedes tienen idea. 10 a la 9. Si existe un número diferente a este,
tiene que ser un número. Bueno, ya para demostrarlo, ¿no? Que es 163. Para demostrarlo para 43, póngase usted a demostrarlo para 43. Tienen que encontrar las unidades, tienen que encontrar los números primos. Después ver si hay factorización y después si hay factorización única. Todo un montón de cosas. ¿Está claro? ¿Cómo tú te llamas? Abdul. Ah, tú eres Abdul. No, yo lo tenía, el primero en la lista era Abdul. Abdul. Abdul, ¿qué era? Rivera. Rivera. Sí. Tú estás entendiendo, Abdul. Sí. Sí, pues tú llegas un poquito tarde, pero yo te veo que estás atendiendo. Bien. Bueno, pues nada, esto, que si existe uno tiene que ser mayor que 10 a la 9. Y después otro señor, hermano, no es tan importante, en 1952, fíjense la diferencia, y con relación a Gauss, por favor, 1832, 1936 y ahora 1852, él dijo que algo parecido a Fermat, dijo que a Fermat, que él tenía la prueba. Sí, él dijo eso, pero nadie le hizo caso. Y siguieron la gente pensando y pensando. Y sí, en 1967 encontraron que no existe otro. O sea, encontraron la demostración. Y bueno, siguiendo la idea del otro señor, del alemán. Pero fíjate cómo pasan los años, señores. Y usted puede tener un profesor como Carlos Sánchez que le dice, oye, esto tiene que hacérmelo en una semana, o tiene que hacérmelo en un mes, o tiene que hacer. No, las cosas no son así. Usted le dicen a Carlos Sánchez, pero profesor, espérese, cuidado, déjeme, tengo que tener tiempo. Además, yo trabajo, yo soy profesor, tengo otra cosa que pensar. No puedo dedicarle tiempo a pensar en eso. Bueno, y cuando tú vas, tú tienes carro o vas en guagua o en bus. No, yo tengo carro. Bueno, pues cuando vas en el carro, fíjate, tú miras para adelante, pero sigue pensando en esto y lo resuelve, compadre. ¿Está claro? Pero no todas las cosas que dice Carlos Sánchez se pueden hacer. Ustedes se lo dicen claro. A él le gusta que le hablen claro. Tú le dices, mire, profesor, en esta semana, por ahora, yo tengo tal situación, yo no puedo ahora hacer esa tarea. Tengo tal cosa. Pero ha pensado en algo. Y dice, no, sí, yo estuve pensando en tal cosa. A ver si yo siempre le pregunto a ver si hay algo ahí, aunque no ha podido estudiar mucho, pero que algo ha visto. ¿Está claro? Eso es importante, ¿eh? Esto es importante. Vamos a seguir. Sí, bien. La cobertura fueron Sí. 1800. No, la conjetura era que no existía más ninguno, que esos eran los únicos. Los únicos, sí, los únicos. Y eso Gauss no lo pudo demostrar, es lo que yo expliqué, que Gauss no lo pudo demostrar, pero él, porque tenía una capacidad, una intuición matemática muy grande, él se dio cuenta de que eso no todo el mundo lo hace. No todo el mundo, hay que tener una cultura matemática, hay que tener un dominio de la matemática para poder hacerlo. Entonces, queríamos hablar sobre el cambio de paradigma en el álgebra. Yo algo lo adelanté, pero quería dejarlo bien claro. ¿Cómo es la cosa? Antes de Gauss, ¿qué es lo que se planteaba? En el álgebra, ¿no? Acuérdense que estamos en el álgebra. ¿Cómo se expresan algebraicamente todas las raíces de una ecuación? Ahí está lo que ustedes han oído, ¿no? De cómo se pueden expresar a partir de raíces y potencias, se pueden expresar las raíces. Bueno, la del segundo grado, menos b, más menos, raíz cuadrada de b2 menos 4ac, partido 2a, ¿no? Si A es igual a 1, o sea, si es un polinomio mónico, que es cuando la A es igual a 1, bueno, pues nada más que aparece 2 abajo. Y B2 menos 4AC, lo que queda nada más que B2 menos 4C, ¿no? Porque A es mónico. Casi siempre se trata de buscar polinomios mónicos. O sea, buscar la manera de que me quede un polinomio que el coeficiente de la potencia de mayor grado, o sea, del término de mayor grado del polinomio, sea el coeficiente 1. O una unidad, si estamos trabajando en algún dominio que tiene más que unidades que el 1, como es el caso del dominio
de Gauss, el dominio de los números de Gauss, los enteros de Gauss. ¿Cuál es el algoritmo? Lo que se preguntaba antes, ¿cuál es el algoritmo? No usaban la palabra algoritmo, esa la usamos ahora. Pero es la idea, lo que se buscaba era una forma de hallar esas raíces, ¿Cómo se expresan? La de primer grado, la primera muy fácil, la de segundo, la de tercero, se esperó hasta el siglo XVI para encontrarla, pero se encontraron la de tercero, la de cuarto en el siglo XVI, y la de quinto, como ustedes saben, una fórmula general, por la obra de dos muchachos muy jóvenes, Niels Abel y Galois, pues se llegó a que no existe una fórmula general, no que hay solución, hay muchas ecuaciones que tienen solución. Ese es el álgebra antiguo, ¿no? Antes de Gauss. ¿Cuál es el algoritmo de Gauss, de cálculo? Entonces, después de Gauss, existen las raíces. O sea, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que... Señores, en la ciencia, y nosotros hacemos las cosas por preguntas, o sea, nos preguntamos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? ¿Cuáles son tal cosas? ¿Cómo se hace? Entonces, una pregunta es, después de en el álgebra, existen los problemas de existencia, se daban, pero no estaban claros cómo van a estar después de Gauss. ¿Existen las raíces de tal tipo de ecuaciones? Puede ser que en Z no exista, pero en Z raíz de menos 1, sí, o en Z raíz de menos 5, o en Z no sé cuánto, o en Q, en R, existen. Aquí no existen, pero existen en dominios más amplios que se extienden, que extienden a Z, que extienden a los números racionales también, porque los reales extienden a los racionales y los complejos extienden a los reales. Esto eso ustedes lo deben saber. Además acuérdense que es lo que está evaluado como bien en base a la encuesta. Para eso sirve la encuesta. ¿En qué dominio? Y entonces viene la definición de los dominios. El dominio de factorización única. Dominio de cuáles son los dominios de factorización única. ¿Cómo definirlo? Hay que abstraer y destilar todo lo que haya habido antes y entonces sacar conclusiones, conceptos. ¿Cuál es el algoritmo de conceptos? ¿Cuál es? Ahora no es cuál es el algoritmo de cálculo, sino cuál es el algoritmo de los conceptos. Este concepto junto con este, más este, da este otro, ¿no? Se va uniendo, intersectando distintos conceptos. En la destilación que se hace, se logran cosas más puras, esencias puras, unas más perfumadas que otras. Desgraciadamente, no todo sale cuando uno investiga, cuando uno hace álgebra y no solo álgebra, análisis, topología, de todo. Es así, o sea, no siempre salen las cosas como uno quisiera o pensaba que debían salir, como uno conjeturó que debían salir. Oye, yo no sé cómo ustedes hacen un receso para descansar, sí, porque son no sé cuántas horas, Ya casi son, en mi reloj con ese son las 12, pero yo tengo una hora de adelante. Aquí es casi las 11, pero bueno, pero debemos terminar alrededor de las 12, por ahí. Sí, las 12 sí, para las 12. De los cierres. De los cierres es después de las 12. Probablemente después de las 12. Después de las 12. Entonces, me dijo que teníamos una a la 1 por allá, ¿verdad? Tenemos que terminar. Hay un piqueteo ya como esa hora, a las 12:30 por ahí. Ya había piqueteo hoy. No, va a haber. Entonces lo que vamos a hacer es terminar a las 12 para Sí, para que pero damos un receso ahora. sí, podemos hacer un receso para que descansen un poco.
Ya estamos pongados. El receso ustedes lo hacen de 10 minutos. 10. Como para tirar el cuerpito. Estirar, si quieren tomarse un roncito, no. Roncito no. Ahora no es roncito. Nada más guarda, no. Una cosa de esa. Porque aquí hay uno muy bueno que destilan, que se llama seco de grano. Seco de granado. Sí, yo lo conozco, pero me gusta el abuelo. El abuelo no tenía tanta luz. Cuando me